Jacobo Greenberg afirmó algo que en su época sonaba imposible. Dijo que la realidad no era real, que el mundo que percibimos funciona como una matriz, una estructura que puede ser alterada por la mente humana. Lo dijo 20 años antes de que la película Matrix existiera. Para Greenberg no era ciencia ficción, era ciencia. Y justo cuando estaba a punto de demostrarlo, desapareció sin dejar rastro. Esta es la historia de uno de los misterios más inquietantes de la ciencia moderna. Jacobo Greenberg tenía solo 12 años cuando su madre murió a causa de un tumor cerebral. Ese evento marcó su vida para siempre. Desde ese momento, Greenberg desarrolló una obsesión: entender el cerebro humano. Estudió psicología, psicofisiología, obtuvo un doctorado y fundó su propio laboratorio en México. Allí investigaba cómo el cerebro reacciona ante distintos estímulos. Todo indicaba que estaba destinado a una carrera académica brillante. Solo tenía que hacer una cosa: no salirse de lo normal. Pero Jacobo estaba a punto de cruzar una línea que ningún científico serio se atrevía a cruzar. Todo comenzó con una invitación inesperada. En 1975, Greenberg fue convocado a Los Pinos, la sede del poder presidencial mexicano. ¿Quién lo invitó? La hermana del presidente, Margarita López Portillo, una figura influyente y defensora de las culturas indígenas. Allí, Jacobo conoció a una mujer envuelta en misterio. Su nombre era Doña Pachita. Sobre el papel, Pachita era una simple cantante de cabaret y vendedora de boletos de lotería, pero en la realidad era conocida por algo muy distinto. Decían que curaba enfermedades imposibles: ceguera, infertilidad, personas al borde de la muerte. Nada de lo que hacía parecía médico. Sin anestesia, sin instrumentos quirúrgicos convencionales. Los doctores y científicos la calificaban de fraude, pero los pacientes juraban que sus vidas habían cambiado para siempre. Greenberg decidió no juzgar. Observó, analizó, y lo que vio rompió por completo su comprensión de la realidad. Pachita se convirtió en su mentora. Jacobo escribió extensamente sobre sus llamadas cirugías espirituales. En uno de sus libros afirmó que Pachita era capaz de materializar y desmaterializar órganos, tejidos y objetos. No lo presentaba como magia, intentaba explicarlo científicamente. Según Greenberg, Pachita estaba alterando los bloques fundamentales de la realidad. Lo llamó la manipulación de las estructuras orgánicas. Pero había algo aún más inquietante. En varias ocasiones, el gobierno mexicano persiguió a Pachita por practicar rituales prohibidos. Cada vez que eso ocurría, simplemente desaparecía. La policía la buscaba por todo el país. Nunca la encontraban. Años después, cuando la presión bajaba, Pachita reaparecía. Sin explicaciones, sin haber envejecido un solo día. Era como si hubiera aprendido a salir de la realidad. Esto es importante, porque años más tarde, Jacobo Greenberg desaparecería de una forma inquietantemente similar. Con una diferencia clave: él nunca regresó. Antes de desaparecer, Greenberg estaba convencido de algo radical: que la realidad es un holograma y que el cerebro humano puede interactuar directamente con él. ¿De dónde surgió esta idea? De sus observaciones de Pachita y de una obra monumental que publicó en 1987. Ese libro se tituló Los chamanes de México. 6 volúmenes. Más de 1200 páginas. Greenberg los escribió en un corto periodo de tiempo, como si estuviera impulsado por algo externo. En ellos sostenía que México había perdido su identidad espiritual tras siglos de influencia extranjera, y que en ese proceso sus tradiciones chamánicas fueron descartadas por una visión materialista de la realidad. Greenberg no quería que la ciencia occidental limitara su búsqueda. En lugar de usarla para negar a los chamanes, decidió usarla para entenderlos. Así fue como se convirtió en uno de los primeros académicos en comparar el mundo con una matriz, décadas antes de que esa idea llegara al cine. Pero Greenberg no necesitaba las películas para entender la magnitud de lo que había descubierto.
Él observó de cerca los milagros de Pachita y dedicó un volumen entero de los chamanes de México a describirlos. Según su libro, Pachita realizaba sus famosas cirugías espirituales usando un cuchillo que era reliquia familiar. Ella afirmaba ser sobrina de Moctezuma y hermana del emperador azteca Cuauhtémoc. ¿Quién sabe dónde había estado ese cuchillo antes? Lo que sí sabemos gracias a Greenberg es que en los años 70 ese cuchillo curaba ceguera, reparaba huesos rotos y revertía la vejez, siendo solo un instrumento en manos de Pachita. Los críticos no tardaron en atacar. Decían que Greenberg no cuestionaba las afirmaciones de Pachita, ni su misterioso linaje, ni los reportes de los milagros. Para ellos, Greenberg era más un fanático que un científico. Aún así, él propuso una explicación científica aparente. Pachita podía entrar en un estado de energía pura, donde todo era modificable. Desde ese estado, podía alterar la realidad, crear órganos de la nada y eliminar enfermedades sin contacto ni medicinas. Pero Greenberg sabía que solo las palabras no bastaban. Si quería demostrar que vivimos en una matriz manipulable por la conciencia, necesitaba evidencia real. Así que ideó experimentos. Uno de ellos consistía en colocar electrodos en las cabezas de dos personas para que intentaran comunicarse telepáticamente. Después de meditar juntos, los separaba. Uno quedaba en una sala y el otro era expuesto a sonidos y flashes. En casi un 25% de los casos, ambos cerebros reaccionaban al mismo tiempo, incluso cuando solo uno percibía los estímulos. Greenberg llamó a esto el campo universal que conecta todas las mentes humanas. Una especie de red invisible que formaría, según él, la verdadera matriz de la realidad. No fue el primero en sugerir algo así. El físico teórico John Wheeler, famoso por acuñar el término agujero negro, propuso el principio antrópico participativo. El universo se crea a través de sus observadores. Cada átomo, cada partícula, cada rincón del espacio-tiempo depende de información observada. Recuerda esto, el 99.99% del universo es espacio vacío. Menos del 0,01% es materia. Y esa materia está compuesta por átomos, que a su vez son 99,99% vacío. Cuanto más observas, más vacío hay. Por eso, no suena descabellado decir que la realidad misma está hecha de información. En tiempos de Jacobo, estas ideas eran consideradas puras fantasías. En años recientes, la idea de que vivimos en una simulación ha ganado fuerza. Muchos intelectuales han comenzado a considerar que nuestra realidad podría ser, de hecho, una especie de código que podemos percibir y alterar. Frank Tipler fue uno de los primeros en promover esta idea en 1994, y Nick Bostrom la llevó al mainstream en 2001. Pero en los años 80, cuando Jacobo intentaba convencer al mundo de la existencia de la matriz formacional, fue recibido con ridículo, críticas y exclusión. Lo empujaron a los márgenes de la academia. Mientras los académicos rígidos le daban la espalda, Jacobo encontró interés en un lugar inesperado, la CIA. En esa época, la agencia investigaba fenómenos psíquicos, visión remota y telepatía. El trabajo de Greenberg formó parte de los documentos revisados para el proyecto Stargate, un programa secreto que buscaba usar la telepatía y la percepción extrasensorial con fines de seguridad nacional. Sí, lo escuchaste bien. Si estos fenómenos no existieran, el proyecto habría sido cancelado en pocos años, ¿cierto? Pero el programa continuó casi 2 décadas, experimentando incluso con experiencias fuera del cuerpo, todo bajo estricto secreto. El mundo exterior no tenía idea del valor que la CIA otorgaba a las investigaciones de Greenberg, y mientras tanto, los académicos tradicionales seguían descartándolo. Él lo esperaba. No se desanimó. Sabía que todas las teorías revolucionarias empiezan así. Lo que Jacobo necesitaba era un experimento que callara a todos los escépticos de una vez por todas.
El mayor reproche a sus experimentos de meditación simultánea era que podían ser falsificados. Si ambos participantes eran expuestos a flashes de luz, sus cerebros podrían reaccionar de manera similar sin telepatía real. Pero Greenberg no se detuvo. Sabía que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Planeó un experimento imposible de falsificar. Durante sus últimos días, le dijo a su hija Ausha que viajaría a Katmandú, Nepal, para participar en una serie de meditaciones. Su intención, replicar sus experimentos a gran escala, midiendo la actividad cerebral de meditadores en 2 continentes diferentes. Si funcionaba, sería imposible de refutar y demostraría su teoría de manera definitiva. Pero ese experimento nunca ocurrió. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No hubo despedidas, no hubo últimas palabras. Al principio, nadie buscó activamente. Era difícil saber si realmente estaba desaparecido o si simplemente quería aislarse del mundo. 4 días después, sus hermanos comenzaron a sospechar cuando no apareció en su propia fiesta de cumpleaños. Fue reportado como desaparecido y los medios locales comenzaron a difundir la noticia. Si todavía estaba en México, alguien habría dado con él, pero mencionó que viajaría a Katmandú. ¿Podría estar fuera del país? ¿O algo terrible le había sucedido? Afortunadamente, su hija Estushia, cantante principal de la banda Heaven and Earth, tenía acceso a la televisión. Se presentó en un canal estadounidense para ofrecer una recompensa en efectivo por cualquier información sobre su padre. El teléfono comenzó a sonar. Llamadas tras llamadas, apariciones, avistamientos, pero casi todos se derrumbaron al investigarlos. Los testigos no podían describir a Greenberg con precisión o se equivocaban en detalles como su altura. El encargado de revisar todas las pistas telefónicas fue Clemente Padilla, un oficial mexicano conocido por no dejar ningún caso sin resolver. Antes de Clemente Padilla, el expediente de Jacobo Greenberg había sido tratado como una papa caliente. Los investigadores se lo pasaban unos a otros, pero nadie parecía dispuesto a hacer el trabajo real. Padilla sí lo estaba. Su primer paso fue revisar los registros de control migratorio. Y ahí surgió la primera gran anomalía. No existía ningún registro de que Greenberg hubiera salido de México. Luego revisó testimonios desde Katmandú. No apareció ni una sola pista proveniente de Nepal. Nadie lo había visto allí. Greenberg nunca llegó a Katmandú. Eso redujo drásticamente el campo de investigación. Si no había salido del país en avión, Padilla debía enfocarse en México y los países accesibles por carretera. Y así llegó al único avistamiento creíble de todo el caso. Una mujer declaró que paseaba a su perro en un vecindario de Boulder, Colorado, cuando vio a un hombre que se parecía a Greenberg. Padilla le preguntó cómo estaba tan segura. Ella respondió que era lectora de Scientific American y había visto la foto del científico en una de sus ediciones. Pero entonces dijo algo que Padilla no esperaba. El hombre no estaba solo. 2 hombres con traje lo seguían. Greenberg parecía saber que lo estaban siguiendo. No intentó escapar. No mostró miedo. La pregunta era inevitable. ¿Lo estaban protegiendo o asegurándose de que no hablara con nadie? ¿Y quiénes eran esos hombres? Padilla sabía exactamente a quién acudir. Contactó a la agencia de inteligencia más poderosa del continente, la CIA. Gracias a sus conexiones, logró hablar con un agente. Para su sorpresa, el agente reconoció los nombres. Identificó a los hombres como Rick Howard y Marina Velasco. Eran colegas suyos. En ese momento, Padilla sintió que había resuelto el caso. El hombre que parecía ser Greenberg estaba siendo vigilado por agentes de la CIA. Todo encajaba. Solo faltaba un paso: que el gobierno mexicano solicitara oficialmente información a Estados Unidos. Pero cuando Padilla regresó a México, supo que algo andaba mal. Funcionarios lo esperaban con rostros fríos. Sin explicaciones claras, fue retirado del caso. Sus hallazgos nunca se usaron. Frustrado, Padilla renunció a su cargo.
Poco después, la PGR perdió el expediente de Greenberg y dejó de buscarlo. Hasta hoy, esta es la única desaparición que Padilla jamás pudo resolver. Durante un tiempo, la principal sospechosa fue la segunda esposa de Greenberg, Teresa. Jacobo había dejado mensajes de voz a uno de sus hermanos quejándose de que ella lo torturaba psicológicamente. Teresa era celosa, discutía frecuentemente con él, no soportaba la atención que Jacobo recibía por su trabajo, se descubrió que era bipolar, se había casado con Greenberg sin informar a su propia familia. Eso levantó sospechas inmediatas en su círculo cercano. Sus hermanos, Estucia, la tía Hilda e incluso su primera esposa creían que Teresa había sido plantada, una especie de agente encubierta al servicio de intereses desconocidos. Muchos dudaban incluso de que ese fuera su nombre real. Sus credenciales académicas parecían falsas. Y algo más inquietante. En los últimos meses, Jacobo no dormía en casa. Prefería dormir en su coche. ¿Estaba tratando de mantenerse lejos de Teresa? Nunca lo sabremos, porque exactamente un año después de la desaparición de Greenberg, Teresa también desapareció. Han pasado más de 29 años. El caso sigue sin resolverse. La naturaleza del trabajo de Jacobo, seguida por su desaparición, ha fascinado a quienes buscan conocimiento esotérico. Para muchos, no hay duda. Esto fue un encubrimiento. Después de todo, la CIA estaba interesada en su trabajo. Los documentos desclasificados de la CIA mencionan el nombre y el trabajo de Jacobo Greenberg. Su proyecto Stargate investigó exactamente aquello que obsesionaba al científico: conciencia, influencia remota y fenómenos psíquicos. Es posible que el plan de Greenberg de viajar a Nepal no le haya gustado a la agencia, pero esta teoría tiene un problema serio. La CIA no ganaba nada haciéndolo desaparecer. De hecho, el misterio solo hizo que sus ideas se difundieran aún más. Si realmente hubieran querido detenerlo, habría sido mucho más práctico sabotear su experimento internacional, desacreditarlo públicamente y hacerlo pasar por un lunático. Eso habría matado sus teorías sin crear una leyenda. La única variante de esta teoría que resiste un análisis lógico es que Greenberg haya entrado en algún tipo de programa de protección ofrecido por la CIA, pero eso tampoco encaja. Jacobo estaba en contra del materialismo occidental. Quería que la verdad saliera a la luz. Esconderse con ayuda de la CIA no parece la mejor forma de lograrlo. La segunda teoría apunta en otra dirección, no a la CIA, sino al gobierno mexicano. El argumento más fuerte a su favor es un hecho concreto. Padilla fue removido del caso por autoridades mexicanas. Además, Greenberg fue presentado a doña Pachita por la hermana del presidente. Y Pachita tenía un pasado político explosivo. En su juventud, luchó junto a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. En distintos momentos de su vida fue buscada por el gobierno. La política estuvo presente desde el principio. Y en aquella época, el Estado mexicano era especialmente hostil hacia todo lo relacionado con brujería, chamanismo y prácticas no occidentales. Es posible que Greenberg fuera visto como una influencia peligrosa, pero esta teoría también tiene grietas. El gobierno mexicano ya no es el mismo. El poder ha cambiado de manos varias veces desde la desaparición del científico. Y aún así, ningún denunciante ha salido a hablar. Ni una sola acusación formal de secuestro o desaparición forzada. Eso nos lleva a la tercera teoría, la más inquietante por su simplicidad. ¿Y si Greenberg eligió desaparecer? Irónicamente, su mensaje llegó más lejos sin él que con él presente. Al desaparecer, consiguió dos cosas a la vez. Primero, recuperó su privacidad. Segundo, y más importante, sus ideas se propagaron junto con el mito de su desaparición. Ya no necesitaba probar nada. La leyenda hizo el trabajo por él, porque si alguien es silenciado por agencias gubernamentales, entonces tal vez tenía razón. Esta teoría requiere menos conspiradores, por eso es plausible, pero también exige algo difícil de aceptar:
ver a Greenberg como un hombre capaz de abandonar a su hija y a sus hermanos sin explicación. Y eso no encaja con lo que dicen quienes lo conocieron. No parece el tipo de persona que desaparecería por voluntad propia, y mucho menos por Teresa, a menos que Teresa lo haya hecho desaparecer. Esa también es una teoría, y una que incluso Padilla consideró seriamente. No por dinero. Ella cobró un cheque de $1,000 tras la desaparición, pero eso no es motivo suficiente para asesinar y enterrar a tu esposo. La teoría de Teresa es más oscura que eso. Después de la desaparición, se descubrió que hacía llamadas frecuentes desde distintos lugares a un vigilante nocturno de una escuela, un vigilante con entrenamiento paramilitar. Y ahí, el misterio se vuelve todavía más profundo. Teresa también fue vista en múltiples ocasiones acompañada por una mujer rubia. Por sí solo, eso no significa nada. Pero cuando Teresa regresó a una de sus casas para recoger a su perro, ropa y algunos objetos personales, la mujer rubia seguía con ella. Aquello empezó a parecer menos una amistad y más una figura de control, casi como si fuera su supervisora. Las contradicciones no ayudaron. A un vigilante nocturno de una de sus propiedades le dijo que no volviera a trabajar, porque su esposo había volado a otra ciudad dentro de México. Pero apenas unos días después, le dijo a la madrastra de Greenberg que estaba viajando a Nepal junto a Jacobo. Meses más tarde, Teresa fue vista sola en una playa de Tijuana. No en Nepal, ni en el extranjero, sino en México. Y luego, en diciembre de 1995, Teresa también desapareció. Para siempre. Queda entonces la teoría más extrema, la más inquietante. La idea de que Jacobo Greenberg salió de la Matrix. Muchos citan las desapariciones repetidas de Doña Pachita que ocurrían justo cuando el gobierno iba tras ella. Tenía seguidores dispuestos a esconderla. Pero, ¿y si no se escondía en ningún lugar físico? ¿Y si se ocultaba fuera de nuestra realidad? ¿Y si le enseñó a Jacobo cómo hacerlo por si algún día alguien iba tras él? Aceptar esta teoría implica aceptar dos cosas: que vivimos en una simulación y que Pachita sabía cómo abandonarla. Personalmente, no estoy listo para creer eso, no solo porque suena extraordinario, sino porque Pachita también tenía algo muy humano, la capacidad de hacer creer. Era lo suficientemente famosa como para recibir celebridades. Uno de ellos fue el legendario músico de jazz Charles Mingus. Mingus sufría de ELA. Tenía 54 años y ya no podía tocar el contrabajo. Visitó a Pachita en busca de un milagro. Ella lo hizo recostarse boca abajo, sacó su cuchillo y realizó una cirugía espiritual. Al terminar, Mingus aseguró estar curado. Dijo, y cito, «Ella sabe cortar justo entre los poros, de Dios a Pachita». Salió vendado y convencido. Su esposa, Sue Graham, no lo estaba. Mientras Mingus dormía, levantó el vendaje. No había sangre, no había cortes. Nunca se lo dijo. Siguió cambiándole los vendajes. Meses después, Mingus murió de un ataque cardíaco provocado por la enfermedad. El único poder real de Pachita parecía ser hacer que la gente creyera. Y la idea de que podía abandonar la realidad y enseñar a Jacobo a hacerlo es fascinante. Pero no tiene pruebas. Como gran parte del trabajo de Greenberg, trabajo que desapareció con él. Se intentaron replicar sus experimentos de meditación. Los resultados nunca se acercaron a los suyos. Nadie ha logrado reproducir sus hallazgos. Y según los estándares científicos actuales, su teoría sigue sin demostrarse. Si vivimos en un holograma, la ciencia moderna aún no ha podido probarlo. Pero en el giro más poético de todos, la desaparición de Jacobo Greenberg nos deja una última idea. El hecho de no encontrar algo no significa que no exista. Y tal vez, solo tal vez, esa fue su prueba final.